El caso que conmocionó a Ecuador, Karina del Pozo. Nelly Karina del Pozo Mosquera nació en 1993 en Quito, fue una modelo ecuatoriana de 20 años de edad. La noticia de la desaparición de Del Pozo se conoció el 28 de febrero por medio de las redes sociales y causó una enorme conmoción en el país. La mañana del 18 de febrero de 2013, Karina del Pozo salió en busca de trabajo al Ministerio de Relaciones Laborales. Salió de su casa vistiendo chompa de cuerina negra, blusa café, short verde, botas café sin taco, 2 pulseras metálicas en las muñecas y un collar de búho metálico. Luego entregó su hoja de vida a un restaurante y un local de venta de computadoras en compañía de su amiga Cecilia R. y con quien más tarde, a las 14 se reunió en un bar del norte de Quito con un grupo de amigas, y donde también se encontraba Juan Pablo B. Al finalizar la tarde, Karina quiso regresar a su casa, sin embargo Juan Pablo le dijo que no se preocupara porque él la llevaría más tarde con unos amigos, por lo que comieron pizza sin preocupación. Luego Juan Pablo Vaca llamó a sus amigos Giovanni David Piña Bueno, José Antonio Sevilla Freire, Nicolás León y Manuel Gustavo Salazar Gómez, quienes se encontraban en una concesionaria de autos realizando trámites y tardarían un poco en encontrarse. Juan Pablo junto a Karina y Cecilia salieron en dirección a la tribuna de los Ciris en un auto Chevrolet Grand Blazer, compraron un vodka y se establecieron en el 5º piso de un edificio ubicado en la avenida Granda Centeno, pese a que la joven del Pozo manifestó no tener deseos de beber para llegar temprano a casa. Más tarde las dos jóvenes estaban por salir, pero José Sevilla le dijo vía telefónica a Juan Pablo que las convenciera de quedarse, puesto que ellos ya estaban por llegar con más bebidas alcohólicas. David Piña, de quien se dice tuvo algo años atrás con Karina, era la primera vez que bebía tras 18 meses de entrenamiento en artes marciales mixtas y volvió a verla después de 4 años. Mientras ambos entablaban una conversación, en otro cuarto se encontraban Cecilia y Nicolás quienes también habían tenido una relación amorosa hace 3 años. Más tarde Karina bajó al parqueadero para fumar cigarrillos junto a José, quien dice haberse besado con la joven y que está registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Luego de la reunión, todos fueron juntos en una camioneta y dejaron primero a Cecilia en su casa. Cecilia le dijo a Karina que sería mejor que se quedara a dormir, a lo que respondió que tenía que ir a su casa. Por esto Cecilia les pidió de favor que dejaran primero a Karina, pero se opusieron debido a que todos los jóvenes a diferencia de Karina viven en el norte. Cuando la fiesta terminó, 6 personas incluida Karina, se fueron en un mismo carro, conducido por Manuel Salazar y de copiloto iba José Sevilla. En la parte de atrás iban 2 chicos y 2 chicas, Karina del Pozo y Cecilia Rivera y por otro lado David Piña y Nicolás León. En las distintas versiones se dice que a uno lo dejaron primero que al otro, sin coincidir en ninguna, sin embargo coinciden en que en el trayecto Karina estaba durmiendo y que pasaron por un lugar oscuro de Llano Chico. Días después de la desaparición de Karina del Pozo, según versiones de José y Manuel, afirmaron que David la atacó, y Manuel relató que escuchó a Karina decirle a David, «Sabes que yo te quiero, hemos sido novios, solo déjame ir, no me hagas daño, te prometo que no le voy a contar a nadie». José, Manuel y David coincidieron en que Karina bajó de la camioneta para tomar un taxi en las calles Brasil y Edmundo Carvajal, pero la policía descubrió que dicha versión es falsa, al revisar el rastreo satelital del vehículo, el cual no pasó por esas calles aquel día. El 27 de febrero, agentes de la unidad antisecuestro descubrió una parada cerca de Llano Chico, donde el carro había hecho una parada. Ingresaron por unos matorrales en una de las quebradas del norte de Quito, donde encontraron el collar de búho metálico que usó la joven el día de su desaparición, y luego retiraron un tronco donde hallaron el cuerpo de Karina en un estado avanzado de descomposición, puesto que murió el mismo día de su desaparición. Su cadáver presentaba fractura en varios huesos de la base del cráneo, sus uñas rojas e impregnadas de tierra y desprendimiento de la epidermis inguinal, síntomas de muerte por hemorragia cerebral debido a un trauma encefálico grave, al ser golpeada con una piedra luego de ser estrangulada e incluso se encontraba con la ropa interior bajada, lo que daba indicios de que había sucedido una violación. Del Pozo fue enterrada el 28 de febrero a las 16:45. El 27 de febrero se difundió por las redes sociales la desaparición de Karina del Pozo, y por la noche el ministro del Interior, José Serrano Salgado, anunció por medio de su cuenta de Twitter que la joven no fue secuestrada y que había fallecido, ya que su cadáver fue hallado en la tarde, causando conmoción en sus familiares quienes retiraron el cuerpo de Karina del departamento médico legal esa misma noche. El 2 de marzo se comprobó mediante pruebas forenses que el material orgánico del vehículo en el que se trasladaron los sospechosos coincidía con la sangre y saliva de Del Pozo, llevándose a cabo una marcha que contó con los familiares de la fallecida, junto a personas allegadas a varias mujeres desaparecidas.
El 12 de marzo se realizó una marcha a petición de una revocación a la prisión preventiva de Cecilia Rivera, organizada por amigos y familiares, debido a que Cecilia mencionaba que no sabía nada porque fue la primera que la fueron a dejar a su domicilio y alegaba no saber más de la ruta que hicieron. Sin embargo, estuvo 5 meses bajo prisión preventiva. Cecilia Rivera se desliga del caso ya que puede presentar pruebas de que ella llegó a su casa primera, debido a que el carro al apagarse cuando llegaron a la casa de Cecilia, se pudo reconocer esa parada por GPS, y un cámara de vigilancia lo corrobora, demostrando que en la parte de atrás se encontraba Karina, David y Nicolás, y adelante José Sevilla y David Salazar. Nicolás también fue desligado del caso. Al dejarlo a Nicolás en su casa, no apagan el carro, por lo cual no se demuestra la parada en el GPS, sin embargo, se registraron las grabaciones del sector, y se comprueba que llega a su casa y Karina seguía viva hasta ese momento. Cecilia y Nicolás ya habían pasado meses en prisión y habían sufrido linchamiento mediático acusándolos de asesinos. Quedaron 3 personas junto a Karina, Manuel Salazar, José Sevilla y David Piña. Lo que pasó de ese punto en adelante fue un misterio. A pesar de existir pruebas a favor de David Piña, las cuales lo podían desligar del caso, estas fueron ignoradas. El fiscal Vicente Reynoso sostuvo que los jóvenes consumieron vino, cerveza y mari. Luego de la reunión social se realizó un recorrido por el domicilio de cada uno alrededor de la 1:30 del 20 de febrero, sin embargo gracias al GPS de la camioneta cuyo dueño es Manuel Salazar, se determinó que los primeros en llegar a sus hogares fueron Cecilia y Nicolás, y que desde las 2:39 hasta las 3:35 estuvo en Llano Grande, y finalmente llegó al domicilio de Salazar a las 4. El 11 de marzo se realizó una recreación de la vida de Karina del Pozo, 8 horas antes de su muerte. Comenzó a las 19:20, donde se trasladaron a Manuel Salazar, David Piña, José Sevilla, Nicolás León y Cecilia Rivera para que recreen la fiesta privada. Con ellos se trasladaron el fiscal Vicente Reynoso junto al grupo especial Alfa, GEA, que los escoltaban, permaneciendo hasta las 23:30. Luego se trasladaron desde las 23:47 hasta las 23:50 a la vivienda de Cecilia R., luego a la de Nicolás León y finalmente a las 0:19 llegaron a la quebrada Llano Chico donde los sospechosos declararon haberla y golpeado en la cabeza con una piedra hasta mat. El 24 de junio, el juez Raúl Martínez llamó a juicio a Manuel Salazar, Giovanni David Piña, José Sevilla, dictado por el fiscal Vicente Reynoso, por el homicidio de Karina del Pozo. Cecilia Rivera y Nicolás L. fueron liberados de cargos el 1 de agosto. El 10 de septiembre, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha sentenció a la pena máxima de 25 años a David Piña en calidad de autor material, sin pruebas físicas que lo inculparan, y a José Sevilla y Gustavo Salazar, en calidad de coautores, así como el pago de una indemnización económica a la familia de la víctima. La primera reacción de David Piña al conocer su sentencia fue llorar desconsoladamente, sin embargo el accionar de José Sevilla y Gustavo Salazar es de mucha prepotencia y soberbia y altanería. Un profesional, luego de un estudio exhaustivo menciona encontrar rasgos psicopáticos en José y Gustavo, así como también menciona que no encuentra una relación de la personalidad de David Piña con el delito cometido. Que me cita del ciudadano que ha sido sentenciado, yo no encontré en él características de personalidad, valga decir de temperamento, de carácter actitudinal respecto de la víctima, que a mí me permita inferir que él ha cometido ese delito. Es decir, yo no encuentro una correlación entre su personalidad y el delito cometido. Sin embargo, en su informe de análisis psicológico forense, que fue parte del proceso judicial, Rojas concluyó que quien sí tenía rasgos psicopáticos que guardaban estrecha relación con el crimen que se investigaba era José Antonio Sevilla. Hay 3 sentenciados por este crimen. ¿Cuál de ellos es un psicópata? ¿Existe un psicópata entre los 3? Lo he señalado claramente, está o consta dentro del proceso judicial, que digo es público. Yo he encontrado rasgos psicopáticos en el señor José Sevilla. Rasgos psicopáticos que también fueron mencionados en las declaraciones de Cecilia, la amiga que acompañaba a Karina la noche del crimen, en su declaración libre y voluntaria. A Gustavo Salazar lo conocí ese día, a Sevilla, hace unos 7 meses atrás. Sí me llevaba con él hasta que mi amiga me contó que había salido a una discoteca y que Sevilla se ofreció a pasarla dejando por su casa y habían seguido tomando. Y luego ella no recuerda nada. Y el siguiente día había amanecido en la casa de Sevilla, en su cama, completamente desnuda, y Sevilla al lado. Y él le había dicho a mi amiga, perdón, no me aguanté. Entonces desde ese día me alejé completamente de ese sujeto. Importante recordar que amigos cercanos, incluyendo a Cecilia, acusaban a José Sevilla de aparte de Karina ya había abusado de otras mujeres anteriormente, lastró, de ella y las culpaba. David Piña por su parte siempre se mantuvo con que no recordaba absolutamente nada debido a su alto nivel de ebriedad, incluso no se podía mantener en pie, lo cual amigos presentes en la fiesta lo corroboraron. En Ecuador se creó una ley con su nombre Karina del Pozo para la prevención y sanción del femicidio, ya que hasta ese entonces no estaba tipificado el femicidio en Ecuador. No te pierdas la segunda parte, donde analizaremos las inconsistencias en la condena de David Piña. Recuerda que puedes ver este y todos los casos en Spotify.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.